¿Cuánto daño hacen las palabras no verbalizadas, pero que sí se siente? Así empezamos esta semana con Marte muy directo en las aguas piscianas, encontrándose casi que en contravía con Mercurio que está retrógrado. Esto es una fuerza de dirección que va muy impulsiva por el lado de Marte, con mucha decisión, con mucha carga, y de otra parte, la energía de Mercurio que promete tergiversar, podríamos decir, dicho de otra forma, algo que está en la psique, como algo que no se conecta como muy bien. Por lo general, estos dos planetas son planetas personales, son planetas que nosotros los sabemos manejar muy bien, nos los encontramos todos los días. Al momento de levantarnos, acudimos con Marte para hacer esa primera inhalación, ese primer respiro de la mañana, y casi que de manera inmediata en simultáneo empezamos a conectar con un pensamiento. Apenas respiramos, hay un pensamiento que algo, una acción mental que ya se viene para empezar a desarrollar el día. Pues de esta manera iniciamos hoy lunes 16 de marzo, a puertas de tener una luna nueva en el signo de Piscis, con estos planetas, le digo yo, en contravía, porque Marte va muy directo, Marte va muy en lo suyo, como muy acorde con los temas que estamos viviendo, y de otra parte tenemos a Mercurio que retrograda y se encuentran estos dos planetas. Claro, no chocan porque están en espacios distintos, pero sí que visto desde el punto de vista astrológico, incluso astronómico, pues sí vamos a ver que hay una alineación en contravía. Marte que avanza por el signo y Mercurio que va haciendo lo suyo todavía de retrogradar. Entonces estas energías contrarias nos llevan a eso, a hacer como mucho análisis de los pensamientos cruzados con las acciones o también dicho de otra manera, la palabra que no logro o el sentimiento que no logro verbalizar. ¿Qué será esto que me pasa? Eso casi siempre ocurre cuando dos planetas personales, como la fuerza energética de Marte, va en contravía de la fuerza energética que pueda tener Mercurio. Mercurio, aunque no sea el planeta de la acción por excelencia, sí que trabaja una capacidad muy sutil de activar el pensamiento. O sea, a la final, todos los planetas, así no sean, no tengan ese arquetipo, sino solamente lo tenga Marte de accionar, pues todos los planetas tienen una velocidad y tienen un punto en la psique de nosotros. De hecho, aparte de la astrología, siempre lo tomamos así. ¿Cuál es la fuerza que puede tener Marte y cuál es la fuerza que puede tener Mercurio? La fuerza intrínseca del planeta en este mismo ángulo que se encuentra en el mismo signo, en el mismo grado, pero en esa contravía, es como también tener las ganas de decir muchas cosas, quererlo decir con Marte, pero a veces no encontrar como el escenario o de pronto ser un poco más introspectivos de decir, ¿será que esto sí vale la pena? ¿O no vale la pena decirle esto a esta persona? ¿Será que esto se puede arreglar de esta forma? ¿Será que yo lo puedo hacer de otra manera? ¿Será que existen otras vertientes en las que lo podamos mirar? Todo eso es lo que nos está contando la energía planetaria con la que iniciamos hoy lunes 16 de marzo y es justamente las energías de Marte-Mercurio. ¿Esto es bello para qué? ¿Esto para qué es bueno? A mí lo que más me gusta de la astrología o de estos aspectos que se ven así como un poquito, que de hecho algunos de ustedes me estuvieron colocando sus comentarios en YouTube diciendo, Javier, ¿y este aspecto cómo va? ¿O qué tiene que ver? ¿O solamente afecta los signos de agua? ¿O cómo lo vamos a sentir en una generalidad? Pues cuando nosotros analizamos estos dos pequeños, pero que hacen tantas maravillas en nuestra psique, y digo la psique porque todo lo que toque el signo de Piscis obligatoriamente nos lleva a introspección. Todo lo que sea con Piscis nos lleva a trabajar adentro, menos afuera y más adentro. Bien sea en nuestro mundo emocional, bien sea en nuestras imágenes, bien sea en lo que nosotros hemos vivido. Y esto se vuelve como estar también con muchos pensamientos encontrados, pero poca capacidad de poderles dar forma y palabra para que tengan una resonancia en mi mundo circundante. Algo así. Entonces, como que Marte se vuelve un poquito, eh, logra escocer un poquitico a Mercurio con esas ideas y logra empezar a generar una gran capacidad de juicio.
Fíjense que Marte, hay una cosa muy típica de Marte que pocas veces se habla. Yo no lo llevo tanto a un tema negativo, sino hay que decirlo porque se trata de Marte. Donde hay Marte hay conflicto. Por donde va pasando Marte es como hay un roce. Marte, una de las funciones de Marte es la agitación. Donde hay Marte, pues hay actividad, que no es malo porque eso es bueno, ¿sí? La actividad es muy bonita y la actividad pues tiene lo suyo y el movimiento y hacia adelante y todo lo demás. El tema es que Marte tiene otra polaridad que es este verbo que se llama pelear, saltar, brincar. Algo brinca, algo salta, algo inquieta. Entonces, Marte le corresponde, es como el del zodíaco que le corresponde generar ese pullido, generar ese escozor, generar. Marte es la piedra en el zapato. No por malo, que de hecho en parte de la astrología antigua se le llamaba, creo que todavía se le llama en algunos lugares Marte el planeta maléfico, por ejemplo. Entonces no quiero tomarlo y no quiero darle ese nombre de Marte, planeta maléfico, porque en realidad los planetas ni son maléficos tampoco de esa manera, pero sí tampoco tapar el sol con un dedo sin decir que por donde va pasando Marte todo está tranquilo y todo está sereno. Pues no. También donde está Marte hay un tema que hacer, hay un tema que resolver. Por lo general, Marte se encarga de generarnos, es como ese pellizco y ese tema que llama la atención y obligatoriamente yo debo hacer algo. Muchas veces no sabemos qué. Ese muchas veces no sabemos qué es típico cuando Marte está en el signo de Piscis. Cuando tenemos a Marte, ese conflicto interno en nuestra mente, Carl Jung le llamaba esos fantasmas que están ahí, esas imágenes del pasado, pues Marte llega a mezclar todo eso, Marte llega como a revolver y a sacar un poquitico lo que casi siempre está por allá, quieto, en las aguas piscianas, por allá en el olvido, o que está en el olvido, o que yo no me quiero acordar, o que yo no quiero ver, o que no me toques ese vals porque me matas, porque todavía me duele. No me hables de eso porque ahorita esto todavía no lo he superado. Eso es Marte en Piscis, es como que Piscis se caracteriza por ser una zona muy tranquila de nuestra vida. Entonces cuando Marte llega ahí es como a revolver toda esta acción y claro, esto pasa cada 2 años. O sea, cabe aclarar que el sentido de Marte en Piscis, pues va a ser 2 años, cada 2 años. Y en esa estación de hacerlo 2 años, dura más o menos un mes y 25 días, 20 días, día más, día menos, 2 meses, es casi siempre. Entonces, como que tiene un trabajo muy puntual que hacer ahí. Esto, como pasa cada 2 años, ya sabemos que Marte va a estar ahí. Lo que sí no pasa cada 2 años es que en contravía se encuentre con Mercurio y con un Mercurio que en este mismo momento está retrogradación. Mercurio ahora mismo está retrogradando. Entonces, esta contravía mental hace que nosotros tengamos, que nosotros tengamos la oportunidad, vamos a ponerle un título bonito a esto, que tengamos la oportunidad, hay que verlo así, hay que verlo de buena manera, hay que verlo, siempre hay que ver las cosas con buena voluntad, podemos colocar la oportunidad de generar un raspado mental de nuestros temas del pasado, de las imágenes sobre todo, y de aquellas inacciones o acciones. De lo contrario, se nos puede volver tan turbulento que es inevitable que salga el juicio o la culpa. Pues fíjense que Marte en Piscis, cuando está así como ahora en Mercurio retro, lleva a conectar temas del pasado y a decir, lo pude haber hecho mejor. ¿Y yo por qué hice esto? ¿Y qué me pasó a mí? Es también generar esos puntos tan insight que yo puedo estar diciendo acerca de lo que sea, de un trabajo, acerca de un proceso de mi vida, ¿por qué no decirlo? Acerca de una relación, de tantas cosas que podemos vivir en la cotidianidad. Y como ese juicio de decir, ¿y a mí qué me pasó? ¿Y yo qué hice? ¿Y cómo fue que yo hice esto? Porque como Marte es el hacer, entonces al estar en la psique, en el signo del pasado, de por allá en Piscis, y se encuentra con Mercurio que está también haciendo lo suyo y devolviéndonos a temas del ayer, entonces ese choque de ideas hace como que miremos con mucha dureza
las acciones del ayer, las acciones del pasado. Que veamos mucho y por qué no decirlo, un poquito de crítica también, ser muy críticos, porque Marte en la psique se vuelve muy crítico de por qué lo hice, o viceversa, ¿no? También está la otra cara de la moneda, porque Marte cuando está en conjunción con Mercurio retro, o bien sea porque hice, o bien sea porque no hice. ¿Y yo cómo fue que no hice esto? ¿Cómo fue posible que yo no hice tal tema? Yo debía haberlo hecho. ¿Cómo fue que no lo hice? ¿Qué me pasó que no lo hice? ¿Yo en qué estaría pensando? Fíjense que la estructura egoica, pues claro, egoicamente nosotros tenemos mayor actividad acerca de Piscis, acerca del inconsciente. Respondemos más con nuestro inconsciente que con nuestro consciente. De hecho, eso ya es medible. Científicamente estamos diseñados para tal cosa. Tenemos la capacidad de dar más respuesta con la parte inconsciente que con lo consciente. Entonces, a mí me llamó mucho la atención, por eso no tenía pensado hacer live el día de hoy, lunes, y hoy iba a descansar, día de descanso, pero con este comentario que me hicieron en YouTube, oye Javier, ¿cómo ves esa conjunción Marte-Mercurio retrógrado ahí en conjunción en el signo de Piscis? ¿Qué podemos esperar de esto? ¿Cómo lo ves tú? Me pareció súper interesante salir a comentar algo de esto porque yo sé que muchos de ustedes también les puede pasar. Ahí es donde empezamos a decir, observemos que casi siempre nuestra psique o cobra por uno o cobra por el otro. Es como si con cara pierdo y con sello gana el otro. Como que con la psique siempre va a estar ahí. La culpa. Dicho de otra manera, la culpa. Por eso el tema puntual es la culpa. Fíjense que los temas de culpa, pues hay que ser muy cuidadosos con esa energía de culpa. La culpa es muy fácil que nosotros la referenciemos y que la externemos hacia el otro, que culpemos al otro de algo, de lo que sea, a mi mamá, a mi papá, a mis hermanos, a mi hermana, a mi hermano, porque hizo, porque no hizo, culpo al otro, a la expareja y demás. Y muchas veces si no hay a quién echarle la culpa, si no puedo culpar algo, o culpar el trabajo, o culpar el país, o culpar el Estado, o culpar algo afuera, pues a veces esa culpa va en dirección propia. O sea, me culpo a mí mismo por haber hecho o me culpo a mí mismo por no haber hecho. Eso es mucho la conjunción Marte en contravía con Mercurio. Digo contravía porque Marte sí está directo, en cambio Mercurio está retrogradando. Entonces esta conjunción es en contravía. El uno tiene toda la intención de ir hacia adelante y el otro va haciendo su viaje y ambos en el mismo signo, ambos en temas Piscis, sobre todo en estos grados donde han pasado eclipses, donde está el nodo, donde las aguas están turbulentas, donde haya de todo, hacia eso de ahí han salido pirañas, han salido telarañas, a todos nos ha tocado un pedacito de algo. No me pueden decir ustedes que en los últimos meses no se ha movido de la psique cositas y detalles, imágenes, y más de uno, pues también, ¿por qué no decirlo? Su lloradita, por ahí solo o sola, también se ha pegado su buena llorada con todos estos temas que han pasado en Piscis. A veces no necesitamos ser de signo Piscis o ascendentes. Basta con que algún planeta o con que alguna actividad importante esté pasando allí para que inmediatamente nosotros conectemos con esa energía de, pues, de emociones, ¿no? Con en esa energía de la psique. Bueno, la culpa cuando se tira y se esconde la mano también. Por ejemplo, mira lo que dice Natalia, la culpa cuando se tira y se esconde la mano. Ese es un tránsito muy de ahora. Claro, otra forma de hacer o otra forma de colocarle palabras a la conjunción de Marte directo y Mercurio retrógrado, esta conjunción entre estos dos en el signo de Piscis, tiro la piedra y escondo la mano. Formo el problema y después digo, ay, tan raro, pero ¿qué te pasó? ¿En qué momento? ¿Por qué? ¿Por qué reaccionas así tan feo? ¿Qué hice yo? Puede salir también de, ¿acaso qué hice? Porque ahí se vuelve muy olvidadizo. Marte cuando está en Piscis, en conjunción con Mercurio retrógrado, como que fue por eso, ¿no? Fue por eso que hice o que dije. Entonces sí tiende mucho a esto también. Me dicen por acá que sí, que han sentido también eso. Gracias por tomarte el rato de guiarnos. Un abrazo. Qué lindo también ese mensaje para ustedes.
Parece que hubiera estado en la plataforma vibratoria, se me movió. Me encantan esos, vea, no soy solamente yo el que saco ejemplos así extraños. Ay, Javier, tú y tus ejemplos, pero mira el que está diciendo Mariela, parece que hubiera estado en la plataforma vibratoria, se me movió todo. ¿Dónde me dejan ustedes esa manera con ese ejemplo? Muy bien. Buenos días también para ustedes. Ese es el tema con Marte y Mercurio. No es un tránsito malo, realmente no me parece que sea algo, no es algo negativo tampoco. Es simplemente que nos ayuda a saber dónde necesito hacer costura en mi vida, dónde puedo hacer costura. Estos tránsitos, cuando un planeta está directo y el otro planeta está retrogradando y hacen una conjunción, sobre todo en un punto donde ocurre un eclipse, como es el caso actual que estamos viviendo con estos dos Marte-Mercurio, pues analizándolo en el signo de Piscis, no hay de otra que hacer las paces con nosotros mismos. No hay de otra. Podemos ponernos todo lo furiosos que queramos con la vida, con el destino, y pues a la final solo queda una alternativa. Si me puse muy enojón, desenojarme, si es la palabra correcta. Si me puse muy bravo, ¿m? Que se me baje, porque no hay de otra. Y es como llegar a esa relación o a esa alquimia de poderlo tener de una manera distinta. ¿Qué también nos trae esto, no? Yo creo que son las informaciones contrarias que nosotros podemos determinar y tanta noticia falsa. Esto también habla porque de por sí Mercurio, cuando está retrógrado, pues logra tergiversar el tema, logra tergiversar las ideas, logra como que la fama que tenemos de Mercurio retro, máxime en el signo de Piscis, que tiende a ser un poquitico el que se olvida, el que va, el que tan raro, el que quién sabe, cómo se te ocurre, quizás, no sé qué. Y entonces Marte, que está con esa fuerza, y Marte, además que cuando Marte va en las aguas de Piscis, pues está terminando su conquista. No olvidemos que Marte es el planeta regente del signo Aries y Marte empezó su travesía en Aries hace 2 años. Está a punto de cerrar ciclo, porque cuando un planeta llega a su signo, cierra ciclo. Cuando la Luna llega a Cáncer, cierra su ciclo. Cuando Marte llega a Aries, cierra su ciclo. Cuando Venus llega a Tauro, cierra su ciclo. Y así sucesivamente. Cuando cada planeta, Júpiter, llega a Sagitario, cierra su ciclo después de 12 años y cada uno va teniendo su propia velocidad. Entonces tenemos un Marte que al cerrar su ciclo, la manera de decir que Marte está cerrando su ciclo saliendo de Pisces, que es lo que está pasando ahora, próximo a entrar a su signo Aries, pues viene acelerado, viene con fuerza, viene precipitado también a su nuevo arranque, porque no es que Marte descanse en Aries, por el contrario, más que descansar se recarga. Entonces, la función de Marte es próximo a recargarse, próximo a quemarse, y va a estar quemándose con lo que nosotros hemos venido recogiendo estos 2 últimos meses a través de enero, algo de enero, febrero y claramente pues este mes de marzo, que es lo que hemos tenido desde que salió de Acuario y lleva su travesía hasta acá. ¿Qué otro tema vale la pena con esto? Digamos que ¿qué hacer con la culpa? Esa es una pregunta número 10. Creo que es una pregunta que atañe a muchas personas. ¿Y qué hago con la culpa? Para esto primero necesitamos darle forma a qué es la culpa. Siempre que ustedes busquen la manera de decir qué hago con esto en mi vida, antes de tratar de resolverlo, asegúrese o vaya primero a cuál es su interpretación acerca de eso. Porque si usted busca la forma de resolver eso sin haber visto primero cuál es su creencia o su sistema de creencia acerca de eso, cuál es la interpretación que usted tiene acerca de eso, pues le va a salir al revés. Y como ahora, pues estas dos fuerzas contrarias ofrecen esto, que se enrede más la comunicación propia, entonces desde ahí siempre es mirar qué es la culpa, qué es la definición de culpa que tengo yo, porque a veces, no lo crean, parece que todos sabemos que es culpa, pero no siempre es así. Entonces necesitamos ir al fondo de decir qué significa para mí la culpa, qué es culpa. Cuando ya nosotros tenemos claro qué es la culpa, qué se define como culpa, ahí sí podemos empezar a
sacar las telarañas que tiene Marte en conjunción con Mercurio retro en Piscis. Ya queda más fácil empezar a limpiar todo este escaparate que hay allí. ¿Qué es la culpa? Viene ahí. ¿Qué es la culpa? Entonces, esa es la gran pregunta. ¿Qué es culpa? Porque se habla mucho de la culpa. Y es que siento culpa, y es que tengo una culpa, y es que yo no he podido con esta culpa, y es que yo culpo a mi mamá, o yo culpo a mi papá, o es que el culpable fue esta persona que apareció. Yo estaba tranquila, yo estaba tranquilo. Realmente la culpa fue de X persona, o la culpa fue aquí, no tanto mía. O la verdad la culpa fue mía por no haber hecho o por no haber dicho o por haber permitido, es que la culpa fue mía. Yo sé que toda esta culpa es mía porque yo no hice hace 10 años o porque yo me separé o porque tal cosa. Ahí los doy estos gatillos de esta manera como para poder generar esa introspección de cuando hemos utilizado la palabra culpa. Eh, Marte en Piscis nos lleva a eso. ¿Qué es la culpa para nosotros? ¿Cuál es la definición que tengo de culpa? Y es pregunta para los que estamos online en vivo. ¿Qué es culpa para ustedes? ¿Qué se comprende? ¿Qué entienden ustedes por culpa? Porque esto se desbarata desde ahí. Si yo no tengo claro qué es culpa, cómo funciona la culpa, cómo se forma la culpa, de dónde nace la culpa, si yo no tengo claro todos esos conceptos, el resto va a empezar a cobrar, el resto se va a terminar enredando por ahí. ¿No les parece? Mm. Los leo. Es mi planeta regente. El responsable de producir un efecto negativo. Mira, culpa, fase emocional de madurez. Miren esto. Hola, buenas tardes desde España. Abrazo de oso. Un abrazo, Sandra. Qué rico que estés por acá. Chispa, energía. Saludos desde Argentina, desde la bella Argentina. Abrazos también para ustedes. Marte, Marte es el culpable. Aquí ya le echaron la culpa a Marte. Marte es el culpable. Toma, Sandra, la otra, dicen por acá, malestar emocional, deseo de reparar, reconocimiento del error. Na, ay, 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 a caramba, mire cómo estamos aquí. A ver, lo que no puede resolver, dice alguien por aquí, la culpa es cargar la responsabilidad en el otro, no asumir nuestros actos. Responsabilidad. Culpa, no. Ignorancia, sí. ¿Cómo es esto? Hola, desde New Jersey. Un abrazo también. Saludos para ti que estás desde New Jersey. Miedos, cargas, au- autoimposición, dicen por acá. Es no poder canalizar una energía que en su momento no comprendemos, lo que no he sido capaz de gestionar. ¿Cómo? La culpa es el examen de todo lo que hemos hecho. Wow. No sé de qué habla este hombre. Sí, tienes que ver el video desde el inicio para que puedas entender. Entonces, si tengo Sol en Piscis, ¿cómo impacta esta energía? Saludos, Javier, desde Chile, nosotros mismos. Sentirse responsable, dicen por acá en TikTok. La culpa es un sentimiento de frustración, pero sin responsabilidad. La culpa es la que no se deja avanzar y admitir. Ay, mira. Esto está interesante. Hola desde Chile, dicen por acá. Culpa cuando se quiebra un código o expectativas. ¿Quién da más? La subasta sigue abierta. ¿Qué es culpa? Porque para poder desenmarañar esta conjunción de Marte directo en Piscis, en conjunción con Mercurio que está retrógrado, planetas en contravía, dos planetas personales en la psique, Piscis, pues eso es, ¿qué hago con la culpa? ¿Dónde se mete la culpa? ¿Qué hace una persona con la culpa? ¿Mm? Justificación por no asumir responsabilidad. Límites que se tienen que resolver, Javi, dicen por acá.
A ver, es un ancla al pasado, somos humanos, no todo accionar, la posición, me gusta esta también. La carga que llevamos por creer que terminamos de hacer algo, ta, 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 ta. La culpa es la religión. Ah, la culpa es de la religión, dicen aquí. La culpa es de la religión. Adoctrinados estamos. Cristo no fue que se murió por eso. Isabela dice. Dice que ahí es una emoción más, hay que gestionarla desde el amor. Bueno, la culpa es de la vaca. Me gusta ese. Un libro interesante que de hecho hay que leerlo. Pues ese, quienes no hayan leído ese libro que recomienda Díaz, Hermán Díaz, pues la culpa es de la vaca. Ahí es mucho el tema es mucho el tema de Marte conjunción Mercurio. Culpa. ¿Qué es la culpa, no? Es sentirse avergonzado y responsable de haber tomado decisiones que afectan la vida de otros y la propia. Roxana. Mira, cuando reconoces un error y no puedes resolverlo. Ese de la vaca está buenísimo, sí, la culpa es de la vaca. Ese libro está genial. Bueno, mira, ahí es donde nosotros empezamos a mirar los códigos de qué es la culpa. La culpa, lejos de lo que se cree, la culpa, muy lejos de lo que se cree, no educa. La culpa no educa, la culpa no ayuda a que una persona sea mejor. Por el contrario, la culpa no lleva a reflexiones, no. Por el contrario, la culpa es una energía que castiga mucho. La culpa es una energía que de hecho tiene la capacidad en holística o en biodescodificación, cuando nosotros analizamos la energía de la culpa, tiene la capacidad de causar enfermedad. O sea que la culpa es uno de los grandes detonantes de que la materia enferme. Sentir culpa, sentirse culpable por algo o culpar a otra persona que para tal efecto energéticamente es igual. Cuando yo culpo a otra persona, a mi mamá, a mi papá, a mi pareja, a mi expareja, cuando yo culpo a alguien afuera o cuando direcciono esa culpa hacia de manera egoica hacia mi yo, la culpa fue mía. En cualquiera de las dos direcciones, la culpa tiene la función de degradar las células. Por eso la culpa es uno de los grandes detonantes de enfermedades. No sirve para educar. La culpa no educa, la culpa no reflexiona, la culpa no sirve para eso. Una cosa es reflexionar acerca de algo, una cosa es ser consciente acerca de algo y demás, pero no siempre el que siente culpa aprende. No es sinónimo de culpa es igual a que voy a aprender. No, 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 no. No es por ahí. A veces se cree que sí, que si la persona siente culpa, entonces está aprendiendo o que es parte del desarrollo y demás. La culpa, de hecho, es uno de los temas que más imposibilita las acciones espirituales, porque la culpa es la mancha. La culpa no es otra cosa más que el rechazo a mi propio acto. O sea que sí podemos empezar a definir como culpa el juicio, la capacidad de juicio, la capacidad de autojuzgar y por lo general una situación ya pasada. Difícilmente culpamos a alguien por el presente o difícilmente culpamos a alguien por el futuro. Casi siempre la culpa la evocamos hacia el pasado, la llevamos hacia hechos que ya ocurrieron. Entonces aparece la culpa como uno de los grandes monstruos de nuestra psique. Ese es uno de los grandes enemigos de nosotros los seres humanos, la culpa, que está en la psique, está en Piscis, está por allá metida, así. Entonces cuando sale este tema de la culpa, pues enfermamos, empezamos a enfermar sin darnos cuenta. Por eso hay personas que llevan culpando a otra persona 10 años. Pues imagínate que se hace un estudio en la neurociencia para poder determinar cuál es la vibración de la culpa. Entonces se le colocan los electrodos a una persona en la cabeza, ¿sí? Se le lleva un momento y se evoca un momento de culpa para el nativo para poder registrar la vibración de culpa, para poder hacer la similitud, sacar el gráfico vibracional
de cómo vibra un ser humano cuando culpa a otro o cuando se culpa a sí mismo. Empezamos a hacer esto. Se hizo ese estudio. Ese estudio existe. Tomar la vibración de una persona que está sintiendo culpa, bien sea por otro o bien sea por sí mismo, porque haya hecho o porque no haya hecho. La investigación lo que arroja es increíble. Es un tema buenísimo además, porque después de hacer todo el ejercicio, queda una vibración y dentro de la vibración que emanamos los seres humanos cuando culpamos o nos culpamos, adivinen con qué se asemeja. Adivinen con qué se asemeja la vibración de la culpa. Cuando vibramos en culpa, porque claro, si yo estoy culpando a una persona, es inevitable que no vibre en culpa. La vibración viene después del pensamiento. Si yo me estoy culpando por algo que hice en el pasado, pues ya estoy vibrando en culpa. La vibración es la resonancia final del pensamiento. Obligatoriamente debo pensar, se debe activar el pensamiento para darle paso a la vibración, para que exista la vibración. ¿Mm? Calculen ustedes semejante perla. ¿Mm? ¿Cómo la ven? ¿A quién creen ustedes que se parece la culpa? ¿Cómo creen ustedes que vibra la culpa? Esto como que Mercurio y Marte, Marte directo y Mercurio retrógrado como que no hacen match. Yo duré muchos años en culpa, no me aportó nada y sí la aceptación. Por ejemplo, ahí hay un ejemplo vivo. Con humo, con una especie que tiene un onjín que mancha, no. Resentimiento, no. ¿A qué se asemeja la vibración de la culpa? ¿A qué creen ustedes? Es una máscara que no deja reconocer, aceptar algo, al odio, con la rabia. Gracias, con el miedo, con la flagelación. No, ¿quién da más? La vibración de culpa es semejante a qué? A algo existente, algo que existe. De hecho, cuando una persona se siente culpable, la dice. Vergüenza, no, vergüenza es aparte. Vacío, intranquilidad constante, una carga pesada. Ya, pero a esto me refiero con algo físicamente existente. Físicamente. O sea, eso y la culpa vibran exactamente igual. Exactamente igual. Al control, dicen por acá. No. ¿Cómo te llamas? Sachetomariela. Sachetomariela ya la puso con un guiño en Instagram. La puso con un guiño, hay un guiño para eso. A eso vibra la culpa. Por aquí también la pusieron. Moniquerizo la puso en TikTok en guiños. A eso vibra la culpa. Es que si yo la digo me van a quitar el live. Porque es a eso. A eso vibra la culpa. Culpa es igual a eso. Empieza con M y termina con A. Al estiércol. El estudio arrojó que cuando un ser humano siente culpa, vibra en culpa, es exactamente igual a estar vibrando al estiércol. Empieza con M y termina con A. Termina con A. Y hay un guiño para eso, que le ponen ojitos. Eso arrojó el estudio. Por eso daña las células,
Por eso envía un mensaje directo a todo nuestro cuerpo. Por eso cuando una persona se siente culpable de algo, dice, me siento como una M y termina en A. Ahí, me siento como una. O si culpa a otra persona, le dice, uy, usted sí es una M y termina con A. ¿Mm? Por eso la culpa no construye, la culpa no ayuda para nada. Sentirnos culpables no sirve, no es negocio. Eso aquí la puso. En YouTube la puso Laura, ahí la pusieron con los guiños. Eso arrojó el estudio. Ahora veamos, esto es un estudio, esto fue un estudio científico, un estudio neuronal. Se sentó una persona, se le colocaron los electrodos, se llevó esa persona a que sintiera culpa por el hecho del pasado, que se culpara o que culpara a otra persona y se tomó la vibración de la culpa que arroja la cinta neuronal y se comparó con algo semejante a esa vibración. Ahora hagámonos la pregunta, ¿cuántas veces en la vida nosotros nos hemos sentido culpables de algo? Es decir, ¿cuántas veces en la vida, sabiendo o no, o muchas veces sin saberlo muchas personas, hemos estado vibrando de esa manera? ¿Mm? Por eso lo que dices tú, lo que dice Denia, por eso la sensación de suciedad. Por eso cuando una persona siente culpa, dice, me siento culpable, siento que la embarré, siento que la, por eso psicológicamente, a la hora de verbalizarlo, lo decimos así, me siento tan culpable que siento que la regué, por no decirla, y me siento como una por haberla de esa manera. Por eso asociamos desde la psique y hablamos de esa forma, le damos palabra. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque hay una conjunción entre Marte directo, Mercurio retrógrado, una conjunción en el signo de Piscis, donde me lleva al juicio de por qué me hice, por qué no hice la culpa, y estamos definiendo qué es la culpa. ¿Desde dónde viene la culpa? ¿No? Por eso no es negocio, no es negocio, no es negocio culpar a otra persona y muchísimo menos tampoco es negocio culparnos a nosotros mismos. Parte del descubrimiento de esto lleva a que culpar a otro o culparnos a nosotros es exactamente lo mismo. Culpar a otra persona es como si me estuviera culpando a mí mismo. O sea, no hay diferencia. Culpa es culpa, sea que la lances para afuera o sea que la lances para adentro. ¿Cuántas veces nos hemos permitido vibrar así, simplemente por no saber a profundidad una coma y un punto? ¿Mm? ¿Mm? ¿Cómo vemos esto? Fuerte esta conjunción, ¿no? Exacto, es una mecedora que exactamente, es el juicio de esto, ¿sí? Claro, empezamos a hacer cuentas y decimos, y a veces nos preguntamos, ¿y por qué fue que enfermé? Qué raro, ¿de qué me habrá dado esto si yo como bien? Yo tengo una buena dieta y yo todos los días hago deporte y yo todos los días aquí, yo todo tan raro, ¿de qué será esto? ¿En qué momento? Y en la familia no hay nadie que sufra de esto. Qué extraño. Porque claro, en Piscis, recordemos que la energía de Piscis es muy así. La energía de Piscis es de que yo no sé. La energía de Piscis es de que tan raro. La energía de Piscis es la energía de casa 2, es la energía donde nosotros manifestamos y somatizamos. Desde Piscis somatizamos. Esa palabra que nosotros utilizamos en psicología o en biodescodificación de somatizar,
Pues, ¿cómo se somatiza? Se somatiza en Virgo, en casa 6, pero ¿de dónde viene el soma? Del inconsciente de la casa 12 de Piscis. Es decir, extraemos de Piscis para somatizar en 6. Extraemos de allá de casa 12, de lo no, lo que no es conocido, y se somatiza en lo conocido, en lo habitual, casa 6, en lo que yo habito de manera cotidiana. Por eso ambas tienen un referente de salud, tanto Virgo como Piscis, la 6 como 12. Y vamos ahí vamos sacando de la Piscis, vamos sacando del inconsciente de Piscis y vamos poniendo en Virgo en 6. Y hacemos, y de aquí para allá. El sentido es de allá para acá, porque la mayor carga vibracional está en Piscis, que es en el inconsciente. En cambio, Virgo y lo que está en la casa 6 corresponde al 0,5%. ¿Mm? Así está la cosa, mis queridos amigos. A ver, dice por acá otros comentarios, porque además nos enseñaron que era normal, esto es bellísimo, además nos enseñaron que era normal que alguien tuviera esa carga. Claro, porque a esto se le llama, por ejemplo, en las constelaciones de Bert Hellinger, a esto se le llama las lealtades familiares. Porque de hecho en casa es muy normal, se normalizó mucho desde casa y máxime cuando estábamos en la era pisciana. Se normalizó mucho culpa tuya o por culpa tuya, ¿no? Por tu culpa es que estamos así. O lo escuchamos en casa, que se lo decían. La culpa la tienes tú. Por eso la niña no come esta cosa. Pues la culpa la tienes tú. Por eso el niño tal tema. La culpa es tuya porque tal cosa y se va peloteando la culpa. Fíjense qué interesante, ¿no? ¿Cuánto nos falta? ¿Cuánto nos falta? Porque esto apenas son como tejidos. Imagínense cuánto nos falta por seguir aprendiendo y seguir descubriendo y seguir desenmarañando la psique y seguir haciendo más de Piscis, ¿no? ¿Cuánto nos hace falta más por descubrir todos estos temas? ¿Y cuántas veces hemos vivido con culpas y sintiendo culpas y creyendo sobre todo que es que si una persona se siente culpable, eso es bueno? Porque ahí está el otro pensamiento. Bueno, por lo menos siente culpa, por lo menos se sintió culpable. Como que eso está bien visto, ¿no? Como que por lo menos se sintió culpable acerca de lo que hizo, por lo menos sintió culpa. Ujú. Como si no sentirla fuera malo. Y por el contrario, mejor visto si la sientes. Esto es muy discutible, es un tema, este es un tema profundo, ¿no? El tema de 100% egoico, clarísimamente, claro, 100% egoico. O sea, la culpa nace del juicio y el juicio es 100% egoico. La parte de juicio es nuestro ego el que imparte el juicio. Luego entonces, un accionar o un juicio, aquí sí me apalanco mucho en algunos escritos bíblicos y en algunos libros muy antiguos donde se han escuchado esta de no juzgar, no culpar. Y entonces uno diría, ay, pues tan buena onda ese mandamiento de no culpar y no juzgar, no culpar al otro, no juzgar al otro. Claro, tiene su fondo de por qué no culpar, por todo lo que estamos viendo, tiene su más, tiene su profundidad, porque en el mismo momento que estoy culpando al otro, así el otro tenga que ver en el acto, yo ya estoy vibrando en eso, yo ya estoy vibrando en esa energía de estiércol. Entonces, ¿qué saco con señalar al otro y con culpar al otro? De ahí viene el contexto de no juzgar, no culpar al otro. Me encanta compartir estos temas. Miércoles por un tiempo. Me he sentido miércoles por un tiempo, mucho tiempo. Por eso la excusa de estos planetas, de este Marte y de este Mercurio, nos llevan a hacer la reflexión un día como hoy, iniciando semana de debemos aprender a erradicar ese hongo. Debemos aprender a erradicar ese hongo y esa culpa de nuestras vidas, porque eso es lo que nos ha tenido muchas veces atorado en muchos procesos. A veces no es tanto que no se sepan los conceptos y a veces no es tanto que
no estemos preparados incluso para muchos otros temas, pero simplemente con estar agarrados de la culpa, algo que pasa muy suavecito por la vida, muy camuflado por la vida. No, es que yo me siento culpable de hace 20 años, yo me siento culpable de hace 15 años. Imagínate cargando una culpa 15 años una persona, ¿cómo no se va a enfermar? O cargando una culpa de hace 20 años porque cuando tenía 18 hizo tal cosa o a los 15 hizo tal otra y tomó una decisión y lleva cargando 15, 20 años con esa culpa. Y yo lo he visto mucho en consultas, cuando me dicen, Javier, hay una culpa de la que yo no me puedo liberar, yo no me he podido quitar todavía esta culpa que tengo y te la voy a contar y no lo sabe mi mamá y no lo sabe mi pareja y no lo sabe mis hijos, no lo sabe nadie. En esas consultas donde, claro, la persona está buscando unos espacios, pero yo hace 20 años siempre me he culpado por esto. Siempre he tenido esta culpa. Esas culpas, sobre todo las silenciosas, que nadie las sabe, que nadie sabe que yo hice esto, que nadie, si eso no se trabaja y si eso no se atiende y si no se le da la importancia a eso, pues se somatiza, porque la culpa viene de Piscis. No quiero decir que Piscis sea un signo culpable y que no me lo vayan a tomar por ahí, porque si no ahorita se llena el chat se llena el chat, maestro, los Piscis no somos así. No, me refiero en sentido global, en sentido de zodiacal, en sentido de como decir que Géminis es el que habla, el que comunica, Leo es el que brilla, Capricornio es el que estructura, Virgo es el que trabaja. Pues bueno, Piscis le corresponde, de ahí viene de la nada. Piscis es la vasija que tiene mucha información de vidas pasadas y desde ahí podemos somatizar. Entonces, si no trabajamos ese Piscis, esa psique, pues empiezan los somas a hacer lo suyo. Qué interesante todo esto, ¿no les parece a ustedes? Trabajar las culpas, algo que pasa tan de agache que a veces nos ocupamos, muchas veces nos ocupamos más del afuera y de constelar esto y de lo otro y de aquí, y que está bien, pero muchas veces se va al tema muy afuera y lo que se ha venido cargando tan silenciosamente, pues no le queda de otra al cuerpo que somatizarlo, porque ¿qué hace el cuerpo con una culpa de 10 años? Pues pasarla a la biología, pasarla a la célula para que la célula le dé forma, l- sí, le dé vida a eso. La biología no sabe de chistes o de qué sí o de qué no. Biología es biología y todo lo que esté vibrante se somatiza, todo lo que esté pasando por la vibración se crea, todo se transforma. Entonces la biología sigue en lo suyo. Bueno, pues por ahí está el tema, por ahí va la cosa. Ahora sí los leo. Entonces, marzo dice, me ha sentido miércoles por mucho tiempo. Por eso, ¿verdad, Piscis? Llamamos a mucha sensibilidad. Tiempos de ir al fondo, sí, el tema está muy fondo, muy bueno. Aquí me están preguntando la suscripción. A ver, les cuento. Para ampliar todos estos temas a profundidad y para estar alimentando nuestra psique, para eso se creó la membresía Meditación Merkaba, que ustedes la pueden conseguir en mi página web. Y ahí se hablan todos estos temas, la membresía premium. Ahí es donde hablamos parte de todos estos temas, de cómo se vive, soluciones, cómo se trabaja, cuáles son las alternativas y demás. Porque además nos engañaron que era normal que alguien tuviera esa carga. Dicen por, uy, estoy arriba en esos comentarios de hace rato. Gracias, es tan buena la clase de astrología y psicología que siempre nos das. Qué bonito, gracias por verlo así. Un abrazo por sus mensajes. Las heridas que cargamos y vivimos, pero que por callarlas empezamos a sacarlas de otra manera. Claramente empezamos a cobrarle, imagínense, empezamos a pasarle cheques posfechados al que no es o a la que no es. La culpa puede llegar a ser una prisión emocional. Me encanta eso que dice Francisca. Sí, sí, sí. Les gusta estos temas, ¿no? Mire cómo empezamos la semana. Bueno, chicos, chicas, yo por acá tenía disque la carta para mostrarles. Yo había preparado mi carta y demás para hablarles un poquito acerca de Marte.
y de Marte y acerca de la conjunción que tenemos ahora, es que ese Marte-Mercurio es una cosa bárbara. Además que me llamó muchísimo la atención contravía, Marte directo, Mercurio retro, o sea, una conjunción, mírenlo aquí, ahí está, este Marte y este Mercurio, ambos en contravía, calculen ustedes, ambos en contravía, porque Marte va directo y Mercurio de para atrás. Exacto, nos pone en un contexto de ser como mucho más, de ser mucho más introspectivos, mucho más analíticos con este tema. Marte, dice acá Denia, Marte y cómo expresamos nuestra culpa. Entonces, maestro, exacto, qué es la culpa y cómo nosotros le hacemos digestión a la culpa. ¿De qué manera yo logro hacer la digestión? Esto primero hay que identificarlo. Cuando nosotros ya identificamos dónde hay culpa, ¿verdad? Coloquemos por aquí esta palabrita que es la de hoy. Entonces, cuando nosotros ya sabemos que tengo culpa por algo, hay que hacerle digestión. Por eso Piscis también es un signo que nos invita junto con su opuesto complementario que es Virgo a hacer digestión, no solamente digestión de los alimentos, sino digestión emocional. Entonces ahí es donde necesitamos utilizar nuestro segundo cerebro emocional para hacer digestión y poder sacar esa culpa. Esto que estamos hablando de vibración y de pensamiento, recuerden que tiene un espacio también físico a la final, ¿no? Eso es lo que nos enseña la biodescodificación. Tiene un espacio físico. A veces creemos que estos temas o estas emociones son solamente están en el aire. No, esto está en sangre. O sea, esto está en sangre. Es una sustancia que está en sangre. Esto es importante aclararlo, ¿no? Que a veces creemos que no, que eso está por ahí flotante. No, no está en la nube como muchas fotos que tenemos en la nube. No, esto está en el físico, en los riñones, en el hígado, en nuestro cuerpo. ¿Sí? Bueno, cordialmente invitados porque les cuento que ya vamos a iniciar, para los que estaban esperando, ya vamos a iniciar el próximo mes Astrología Viva 2, nivel 2, para que ustedes vayan poniéndose al día con todos los temas. Vamos a iniciar los que no empezaron en uno, que porque querían esperarse en al 2, vamos a empezar Astrología Viva nivel 2 el día martes 7 de abril. Entonces, ahí les voy compartiendo, ahí les voy colocando los datos. Recuerden que toda la información la van a encontrar en mi página web, ¿verdad? Ahí van a encontrar toda la información en la página web Astrología Viva nivel 2. Ya terminamos el nivel 1, fueron 7 clases, bueno, estamos terminando. Vamos a terminar el nivel 1 y para el nivel 2, para que ustedes también se animen, aprender astrología. No se les olvide que este es el año del caballo de fuego y la idea es que en diciembre levantemos la antorcha y estemos todos graduaditos, cooperando, todos flojitos y cooperando con la información de astrología. Entonces, para que vivan astrología nivel 2, el próximo mes de abril ya están las inscripciones abiertas, cordialmente invitados, ahí está el temario, ahí encuentran todo para que vayan teniendo los que todavía no se han inscrito o están empezando con los temas de astrología. Recuerden que estamos en el módulo 1, en el nivel 1, entonces también pueden colocarse al día, ¿sí? Recuerden que este es el año de astrología, el año de aprender astrología, para que ustedes también estén con eso. Dicen por acá, mejor dicho, ahora sería como, ¿cómo callamos la culpa? Exacto. ¿Cómo hacemos ese trabajo de reflexión? Pues cordialmente invitados para que ustedes vivan este proceso, para que podamos tener más a fondo también y para que ustedes puedan participar. La membresía también está para que ustedes hagan uso de la membresía y en la membresía también conectamos todos estos temas. A ser conscientes, todos estos tránsitos planetarios nos llevan a generar un punto de conciencia. Mi invitación es esa, dejarles la semilla para que ustedes también lo hagan, lo hagamos todos. El tema de qué tan consciente estoy siendo y cuál es el tratamiento que le estoy dando a mi culpa, ¿no? Cómo lo estoy manejando en mi vida, en mi cotidiano vivir.
Dice por acá Mariela, el curso es excelente y súper valioso. Además que siempre hacemos las clases de astrología y después de las clases de astrología tenemos una meditación guiada, todo es online en vivo. Meditamos en coherencia a lo que estuvimos aprendiendo y así le jugamos doble pasada al cerebro. Hay que aprovechar las herramientas que nos da Piscis también. Hay que aprovechar las herramientas que nos da el cerebro. Está comprobado científicamente que cuando nosotros aprendemos algo de manera circunscrita, con el ojo abierto, y estamos entendiendo un tema y después de entenderlo, cerramos los ojos y entramos en una meditación, en una introspección acerca de lo que estuvimos aprendiendo, la respuesta al aprendizaje es muchísimo más alta que cuando simplemente se estudia por estudiar. Entonces, cordialmente invitados, queridos, que tengan una excelente semana, un excelente inicio de lunes. Abrazote de oso para todos. Gracias por su compañía, gracias por sus mensajes también. Al fin live, dice por acá. Un abrazote para todos. Cuídense mucho, me encantó verlos. Nos vemos. Gracias.